Bueno, dicho esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio que hacemos, es muy simple, muy, muy simple. Bueno, mis estudiantes ya lo conocen porque lo hacemos todos los lunes en las clases del Zohar. Y es que vamos a tomarnos unos instantes de silencio. Está escrito en los Salmos, Lejá Dumá Tehilá. Está escrito para ti, refiriéndose al Creador, el silencio es reconocimiento, es alabanza. Entonces, además, el Hasidut nos enseña que cuando hacemos silencio con esta intención, lo que creamos es un vacío en nuestra conciencia, una vasija, como diría la Kabbalah, un cli, un recipiente, que nos va a permitir tener como un espacio disponible para integrar todo lo que hoy podamos recibir, ¿sí? Sin que tengamos una predisposición, sino simplemente un espacio nuevo, ¿cierto?, de conciencia y un espacio emocional nuevo para poder recibir lo que vamos a conversar en este día, ¿sí? Así que los voy a invitar a hacer una inspiración muy profunda y luego nos guardamos unos instantes de silencio. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, de mis emociones y mis instintos. Amén. Ken Yehiratzon Netzach Selah Vaed. Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a partir, como nos dicen los cabalistas, que tenemos que partir nuestros estudios con preguntas, ¿sí? Las preguntas son vasijas, son recipientes. Cuando nos hacemos preguntas, creamos espacio nuevo para ser llenado con conocimiento, con sabiduría, con respuestas. Entonces, esta pregunta es una pregunta que me hago yo mismo y que se va a dar la respuesta a todos ustedes. ¿Por qué decidí dar esta charla? Primero que todo, bueno, muchos de ustedes me conocen, muchos no me conocen, yo soy Esteban Acuña, tengo 38 años, de los cuales he dedicado 18 de estos 38 años al estudio y la práctica de la Kabbalah en mi vida. Fui iniciado hace 18 años y 16 días. Llevo la cuenta exacta porque mi iniciación fue durante un Rosh Hashanah, fue durante un año nuevo cabalístico. Entonces el año nuevo fue hace 16 días, entonces tengo en la fecha exacta, ¿sí? Y por eso sé que es hace 18 años y 16 días que estoy en este camino, ¿sí? En el camino de la Kabbalah. Y si bien a mí la Kabbalah me cambió la vida, o sea, desde que la descubrí, en otro contexto muy distinto al de hoy, pero desde que la descubrí, desde que empecé a encontrar respuestas a preguntas que tenía desde los 10 años de edad, ¿sí? Preguntas que tenían que ver con la muerte de mi hermano menor, preguntas que tenían que ver con qué pasa después de la muerte, que tenían que ver con realmente hay un Dios o no, qué es lo que ocurre más allá del mundo material, etcétera. Preguntas que tenía desde los 10 años y que empezaron a aparecer cuando yo tenía 20 años. Y fui iniciado a la Kabbalah. En el camino tuve un maravilloso maestro, Rab Haim Zuckerberg, se dijo no libraja, que partió de este mundo hace ya 11 años, que ya no está en este plano con nosotros. Con él me inicié, fue un tremendo maestro, a quien le debo lo que soy en gran manera. Y la Kabbalah en general, o sea, todo lo que la Kabbalah entrega, todo lo que la Kabbalah nos permite entender, lo que nos permite hacer, alcanzar en nuestra vida, la abundancia, la paz, la plenitud, el crecimiento, la visión, todo lo que la Kabbalah nos entrega,
en general es maravilloso y yo estoy complacido profundamente todo el tiempo por tener la Kabbalah en mi vida. Pero algo pasó en especial con el Zohar. Cuando yo empecé a estudiar el Zohar, me enamoré del Zohar. Fue como amor a primera lectura, por decirlo de alguna manera. Yo leí el Zohar y en la cabeza me explotó, así literalmente, y algo en el corazón me explotó, y me enamoré, sí, me enamoré perdidamente, hasta este día. Estoy profundamente enamorado del Zohar, no pasa ningún día que yo no lea, aunque sea un párrafo del Zohar, que no medite, que no reflexione. Por supuesto, todas las semanas enseño el Zohar en la fundación, y, y el Zohar es como lo describió el Rav Daniel Frisch, un gran cabalista de nuestra era, contemporáneo. Él publicó una edición del Zohar hace poco, hace unos 15 años se publicó en Israel, y él le puso de título a esta edición del Zohar una de las mejores definiciones que uno podría darle a la sabiduría del Zohar, que es Matok Midvash, que significa dulce como la miel. ¿Sí? O sea, esa es la mejor definición que uno le puede dar al Zohar, dulzura. ¿Sí? O sea, es lo más dulce que hay en cuanto a dentro de la Kabbalah, ¿sí? En cuanto al conocimiento y en cuanto a la energía que nos aporta. ¿Sí? Estoy enamorado del Zohar. Y si bien enseño el Zohar hace muchos años, y ya he hecho un par de charlas públicas del Zohar, muchas cosas de las que vamos a mencionar hoy día no las he mencionado nunca en público. ¿Sí? Recuerdo que Dafne, que está conectada aquí, que es una de las directoras de la Fundación Kabbalah Life, una de mis manos derechas junto a Dani Hernández, me decía que cuando se acordaba de que íbamos a dar esta charla en este mes, era, lo que me acuerdo que dijiste fue que ibas a hablar cosas que nunca antes había hablado. Y es así. Entonces, somos privilegiados hoy, tanto ustedes como yo, de esta oportunidad. Voy a contar cosas que dice el Zohar, que desee el Zohar, que no las he dicho nunca en público antes, y en especial porque nosotros estudiamos el Zohar todas las semanas. O sea, para los estudiantes de Kabbalah, de la Fundación Kabbalah Life, el Zohar no es algo nuevo, no nos es algo extraño, de hecho es algo cotidiano. Todos los lunes lo estudiamos y tratamos de aplicar lo que aprendimos ese lunes a todo el resto de la semana. Pero, eh, pero siento que es necesario llevar esto a un nivel más allá, y en este momento preciso, puesto que esta semana, el jueves de esta semana, el viernes, perdón, nosotros concluimos un periodo de inicio de año, ¿cierto? El día 22 del mes de la luna de Libra, ¿cierto? Del mes lunar de Libra, concluimos nuestro inicio de año, que dura 22 días. Y justo esa semana comienza el nuevo ciclo de estudio del Zohar, que va acompañado del estudio de la Torá. O sea, nosotros estudiamos todos los lunes la porción correspondiente a cada semana, ¿sí? La Torá está dividida en 54 porciones y el Zohar, ¿cierto?, comenta esas 54 porciones a lo largo de 23 tomos, que son los que ustedes pueden ver ahí arriba y ahí en el otro mueble. Entonces, se me hacía necesario, estamos justo en el momento, esta semana se cierra el ciclo y se inicia el nuevo ciclo, entonces estamos acompañados por esta energía de renovación del acercamiento al conocimiento. ¿Mm? Esta es la razón principal por la que decidí dar esta charla. Pero además, porque yo sé, estoy seguro que la gente que se inscribió a esta charla, tanto mis estudiantes de Kabbalah Life, tanto otras personas que me siguen y que me conocen, que estudian conmigo, como la gente, ¿cierto?, de la cátedra que está hoy día con nosotros, aman el conocimiento. Estoy seguro que lo aman, lo anhelan, y estoy seguro que tienen muchas preguntas, y que cada vez tienen más y más preguntas. Y si hay algo que a mí me hizo enamorarme de la Kabbalah en general y del Zohar en particular, es que hasta el día de hoy, a mis 38 años de edad, después de 18 años, ¿cierto?, de conocer la Kabbalah y de conocer el Zohar, no hay ni una sola pregunta, por más loca o por más extraña, por más compleja que yo me haya hecho, a la cual el Zohar no me haya dado una respuesta, a la cual no haya encontrado una respuesta en la Kabbalah.
Y por eso es que quiero compartirlo, porque sé que mucha gente en el mundo está buscando respuestas. Y si hay algo que la Kabbalah tiene en general, y el Zohar en particular, es las respuestas que nos da. Y la inmensa fuente de respuestas que hay. Entonces, habiendo dicho esto, habiéndoles contado por qué voy a hacer esta charla, necesito darles dos indicaciones de aquí en adelante, súper importante. Lo primero es que, por supuesto que todo lo que voy a hablar no está en la presentación. ¿Sí? La presentación, esta imagen, ¿cierto? Que se está viendo ahí, este texto, y algunas imágenes que puse en la presentación, no responden a todo lo que vamos a hablar, es solo una guía. ¿Sí? Y lo segundo es que al final, y esto es muy importante, al final de la charla, antes de que cerremos el encuentro, vamos a hacer una meditación con el Zohar, y les voy a hacer una invitación también. Entonces les quiero pedir que, si dentro de sus posibilidades se pueden quedar hasta el final, por favor se queden. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué es el Zohar? ¿Sí? Primero les voy a contar que esto que ustedes tienen ahí en la izquierda de su pantalla, esta imagen, es la portada escrita a mano y dibujada a mano, de la primera edición impresa del Zohar, ¿sí? Que fue hecha en Italia, en Mantua. ¿Sí? En Mantua, de la primera edición impresa. Y vamos a decir entonces, y entre esto voy a ir contándole un poco la historia del Zohar y luego revelando algunas cositas del Zohar. Vamos a decir, lo primero que tenemos que decir del Zohar es que es la base fundamental de la Kabbalah. ¿Sí? Con permiso. Un momento, por favor. Ahí sí. Había dejado esto muy lejos. La base fundamental de la Kabbalah. La Kabbalah, por supuesto, no solo es el Zohar. O sea, la Kabbalah tiene infinidad de libros, ¿sí? Miles, decenas de miles de libros sobre la Kabbalah. Pero el Zohar es la base fundamental, ya que en él se compilan aproximadamente 3.700, aproximadamente 3.800 años de sabiduría. Desde el primer humano que fue humano, que tomó conciencia de humano, que tenía la claridad de cómo funciona el cosmos y de cómo funciona el sistema en el que nosotros vivimos, hasta que el Zohar fue puesto por escrito, pasaron aproximadamente 3.800 años. ¿Sí? Más o menos. Ese plazo es lo que pasó. Y están escritos en el Zohar. Pero para poder llegar ahí, a decir, bueno, ¿por qué el Zohar es la base de la Kabbalah? Si el Zohar solo fue escrito hace 2.000 años, ¿cómo puede ser que sea la base de un conocimiento que tiene 5.800 años? Y para eso necesito entonces hacer una pausita aquí y contarles un poco la historia del Zohar. Por supuesto que no se las voy a contar enteras, porque estaríamos mucho tiempo, pero voy a dar algunos hitos. Esta historia que voy a contar, por supuesto, está basada en lo que se llama Mesorat HaKabbalit, ¿cierto? La tradición cabalística, el traspaso de conocimiento cabalístico. El conocimiento de la Kabbalah, ¿sí? Para definirlo dentro de las muchas definiciones que podríamos darle, es el conocimiento, la sabiduría de cómo funciona el cosmos, ¿sí? De cómo funciona y de las reglas y de las leyes que rigen el mundo, el cosmos en el que vivimos y los mundos en los que existimos al mismo tiempo. Así podríamos explicar la sabiduría de la Kabbalah. Ahora, esta sabiduría era una parte intrínseca, natural, del primer ser inteligente que habitó este planeta. ¿Sí? Estaba en su conciencia, en lo que en Kabbalah se llama el nivel de Da'at, aquí dentro, ¿cierto? Que es la unión de los dos hemisferios cerebrales. Tenía ese conocimiento, era parte de su naturaleza. Desde el momento que existió como un ser inteligente, sabía todo. ¿Sí? Tenía, ¿cierto?, dentro en su interior, una luz que los cabalistas llaman Ora Ganuz. Ora Ganuz.
que significa la luz de lo oculto, o la luz oculta. Y esta luz estaba dentro de él, pero esta luz trascendía su cuerpo, y esta luz le permitía a cualquier cosa que él mirara, y a cualquier cosa a la que él se acercara, entenderla por completo. ¿Sí? Por eso es que en el relato bíblico, ¿cierto? El relato bíblico, que sabemos que es simbólico, ¿sí? No necesariamente tiene que ser literal, pero por eso que en el relato bíblico hay una señal muy interesante de que una de las labores que se le da a este primer ente inteligente, que se llama humano, simplemente Adam, Adam significa humano, es que se le da la misión de nombrar a los animales. ¿Sí? En el relato, este cuentito, ¿cierto?, que está en la Biblia, se le dice que nombre a los animales. Lo interesante es que dice, entonces, mis citas de la Biblia son traducciones personales del hebreo, ¿sí? No lo van a encontrar así en ninguna traducción, excepto quizá en alguna traducción judía o cabalista, no van a encontrar algo tan así. Pero el texto dice, y dio Adán nombre a cada animal, y este era su nombre. Así dice el texto, o sea, dice que él le dio el nombre, pero ese era su nombre. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cierto? El gran sabio, el Gaón, Rabbi Eliyahu de Vilna, un gran cabalista, ¿cierto?, por ahí del siglo XVIII, él dijo que, ¿qué quería decir esto? Que lo que Adán vio, ¿cierto?, lo que podía ver con esta luz que tenía, era la naturaleza misma de la realidad. Por lo tanto, al ver a tal o cual animal, lo que él era capaz de ver era su naturaleza, su esencia, su propósito. Y entonces, cuando vio su propósito, lo que vio fue su nombre. Ya que en la Kabbalah, pues todo esto mis estudiantes ya lo saben, en la Kabbalah, nombre es sinónimo de propósito. O sea, como tú te llamas, como yo me llamo, como se llama un libro, como se llama un país, está conectado con su propósito. Entonces él vio la esencia, el propósito de este animal y dijo, por ejemplo, Kelev, que es lo que conocemos nosotros como un perro. Siempre pongo el ejemplo de Kelev porque es muy decidor al mencionarlo. La palabra Kelev, que es como se dice perro en hebreo, está compuesta de dos palabras. La palabra k o que significa como o parecido a, y lev, que significa corazón. Corazón. Entonces, ¿qué significa perro? Significa el que es como el corazón, o el que tiene las características del corazón. Es decir, ¿qué vio esta entidad, este Adán? Vio que la naturaleza de este animal, que muchos de nosotros seguramente que tienen perritos saben que es así, vio que la naturaleza de este animal es como el corazón, fiel, que se soporta, que tolera, que da muchísimo, que está ahí dispuesto para entregarse, incluso es capaz de sacrificarse por otro. Entonces fue su naturaleza, la que él, la que logró percibir. Y esta luz que él tenía, entonces, era este conocimiento, el conocimiento de la Kabbalah, ¿sí? Lo que luego se compiló en el Zohar. Y bueno, en otros libros, pero. Entonces este hombre, mientras tenía este conocimiento, ¿cierto? Mientras tenía este conocimiento completo y absoluto, él lo transmitió a la mujer con la que estaba, y lo alcanzó a transmitir hasta su tercer hijo, que este hijo se llama Set, el tercero. Bueno, el relato nos dice, ¿cierto? El relatito de la fruta, comieron la fruta, se cayeron del jardín del Edén, todo eso es simbólico, no podemos entrar en detalle ahí, pero vamos a decir que el primer ser humano se lo transmitió a su hijo, a su tercer hijo, a Set. Y la Biblia también nos cuenta algo especial de Set, y nos dice, y en ese momento, los humanos comenzaron a invocar los nombres del Creador. ¿Sí? O sea, con el conocimiento que él había adquirido de su padre, este hombre, Set, comenzó a invocar los nombres del Creador. ¿Qué significa esto? Comenzó a traer energías del mundo divino a este mundo. Y Set tuvo un hijo, tuvo varios hijos, pero uno especial, que se llamó Enosh, que heredó este conocimiento. Y así el conocimiento fue pasando, ¿cierto?, de maestro a alumno, de padre a hijo, o de maestro a estudiante, o de abuelo a nieto, hasta que fue pasando, y entre ellos nos encontramos varios personajes interesantes.
Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Metusela, conocido como Matusalem, que fue quien le traspasó, ¿cierto?, este conocimiento a Hanoch, Enoch, que se lo traspasó a Noah, Noé, que se lo traspasó a su hijo menor, Shem, quien junto con su hijo, llamado Eber, fundaron ya, ¿cierto?, casi 2000 años después de todo este relato, 1800 años después de todo este relato, fundaron la primera yeshiva, ¿sí?, la primera escuela, ¿cierto?, del conocimiento metafísico, si le quieren llamar así, la primera academia de Kabbalah, que estaba en una ciudad ancestral, ¿cierto?, que en ese tiempo se llamaba Salem, esta ciudad. En esta ciudad ellos levantaron la primera escuela, la primera academia de Kabbalah. Shem y Eber. Esto Shem, que era el hijo de Noah, y Eber, que era el nieto de Noé, para decirlo en castellano. Y en esa academia estudiaron grandes personajes del pasado, grandes maestros. Ahora, un dato importante que a más de alguno le puede resonar. El título que cargaba sobre sí como maestro el fundador de esta escuela, que era Shem, era Malkisedec, conocido, ¿cierto?, popularmente como Melquisedec, ¿sí? Era el fundador de esta escuela, que traía el conocimiento desde Noé, etc. Y en esta escuela estudiaron grandes maestros, de los cuales yo destaco a dos. Uno llamado Hermes, ¿cierto?, que luego llevó este conocimiento a Egipto, y otro llamado Abraham, el patriarca, que fue quien es considerado por la tradición cabalista el primer cabalista. ¿En qué sentido? Fue el primero que de lo que Shem tenía para transmitirle, lo recibió, y al recibirlo conectó con una fuente mucho más profunda de este conocimiento y pudo transmitirlo de manera abierta. Hasta ese momento este era un conocimiento cerrado. Maestro alumno, maestro alumno, maestro alumno, padre a hijo, abuelo a nieto, en la academia. Pero Abraham fue el primero que dijo, a ver, este conocimiento va a reparar a la humanidad, va a reconectarnos de esa conexión que habíamos perdido hace 1800 años atrás, ¿cierto?, que la había perdido Adán, y él reconecta el alma humana, ¿cierto?, con la luz del infinito, siendo de hecho él mismo la encarnación viviente de una de las 10 sefirot del árbol de la vida. No puedo profundizar en eso, simplemente se los cuento como un detalle. Existieron en la historia 7 seres humanos que fueron la encarnación viviente de las 7 sefirot, o de las 7 emanaciones divinas inferiores, ¿sí? De hecho, justo esta semana nosotros estamos haciendo un trabajo de conexión con estos personajes, con estas almas. Abraham fue la encarnación de la primera de estas 7, el amor, Gesed, la bondad. Y entonces Abraham fue el primer cabalista, por decirlo así, fue el primero que recibió. Porque eso significa cabalista, el que recibe, mekubal en hebreo, ya que la palabra Kabbalah significa recepción. Y de aquí aprendemos un dato interesante, que lo vamos a profundizar después. La Kabbalah, en general, y el Zohar en particular, no se estudia solo, no se estudia. La Kabbalah se recibe. ¿Sí? O sea, hay alguien que te la entrega, y entonces tú la recibes, y él te enseña cómo recibirla. Es un camino de transmisión. Así se fue transmitiendo de Abraham a su hijo Isaac, a su nieto Jacob, luego a las 12 tribus de Israel. Obviamente en esos momentos siempre hubieron gente de otros pueblos sabios de otras naciones que vinieron a aprenderla. Este conocimiento se fue transmitiendo, ¿cierto?, hasta los profetas. Ahí tenemos, por ejemplo, en la época de los profetas, un punto importante a destacar. Tenemos al profeta Jeremías, que fue profesor, ¿cierto?, educador del filósofo Platón, por ejemplo, ¿sí?, que aprendió este conocimiento y lo llevó a Grecia. Poco antes tenemos al rey Salomón, que tuvo contacto con muchas personas de distintos pueblos que también tomaron este conocimiento y lo aplicaron en distintas áreas del conocimiento, de la medicina, la arquitectura, la ciencia, en otras partes del mundo. Así se fue transmitiendo hasta que este conocimiento volvió a estar guardado dentro de ciertas escuelas y fue heredado dentro del pueblo de Israel por una escuela en particular. ¿Sí? La escuela de los Bnei Eliá, los hijos de la altura, que son conocidos popularmente con otro nombre, un nombre muy feo,
o sea, popularmente muy feo, pero que en su explicación real es muy lindo, que son los fariseos. Me imagino que han escuchado hablar de ese nombre, los fariseos. Ahora, el problema es que en nuestra cultura moderna creemos que fariseo es sinónimo de hipócrita. Claro, en el tiempo de Jesús habían algunos fariseos que eran hipócritas y se ganaron ese apodo. Pero los fariseos eran un conglomerado de escuelas de estudio místico de la Torá, ¿cierto? Entre los cuales, por ejemplo, estudió el mismo Jesús, o donde estudiaron los grandes sabios de la Kabbalah. ¿Sí? La palabra fariseo en hebreo es perush, y que significa simplemente el que explica, el explicador. Y fue dentro de esa escuela que apareció una lumbrera del conocimiento espiritual de esa época, Rabbi Akiva ben Yosef, ¿sí? que fue quien tomó este conocimiento y empezó a ordenarlo, la forma en que lo repartía, en que lo enseñaba, a ordenarlo. Junto con él hubieron grandes otros maestros, por supuesto, pero Rabbi Akiva tuvo 5 grandes alumnos. Y aquí, si vamos avanzando en la historia, ya estamos hablando del siglo I de nuestra era, ¿cierto? La que podríamos llamar la era cristiana. En esa época ya el conocimiento estaba guardado de nuevo, se transmitía oralmente de maestro a alumno, y lo único que había por escrito de este conocimiento eran las libretas personales o los rollos personales de cada maestro, ¿cierto? Eran sus propios apuntes. No había ningún libro oficial que nos dijera, aquí está el libro, excepto un libro que estaba desaparecido en ese momento, oculto, el libro del ángel Raziel, y el gran libro de la Kabbalah que escribió Abraham, que es el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, ¿sí? Que todavía lo tenemos, que es el primer libro de astrología de la historia, además, más antiguo. Rabbi Akiva, como le decía yo, tuvo 5 alumnos. El más grande de sus 5 alumnos, Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue llamado, ¿cierto?, por el profeta Elías, que se le manifestó, para poner por escrito todo el conocimiento que se había transmitido todos los miles de años antes, más todo lo que él mismo había entendido y recibido, y más todo lo que además la revelación de este profeta Elías y la manifestación del alma de Moisés vinieron a visitarle y a enseñarle. Y lo que él recibió de ellos, y lo que él recibió de la tradición, y lo que él discutió y explicó y entendió con sus 9 estudiantes, porque eran 10, cada uno de ellos era la encarnación de una de las 10 sefirot también, fue puesto luego por escrito. Y ese escrito es el Zohar. Sí, que como les dije antes, no es un libro, son 23 tomos. Al menos en la edición que hay hoy día son 23 tomos. Podrían ser un poco más o un poco menos dependiendo del grosor. Pero está dividido en total igual en 54 porciones y compila entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que compila el Zohar? El conocimiento metafísico desde el inicio del tiempo hasta su época. O sea, hasta hace 2000 años. Aproximadamente 3000 años, ¿cierto? De conocimiento metafísico. Por lo cual, entonces, tenemos que decir que el Zohar también es la fuente más amplia y extensa en cuanto a conocimiento metafísico. O sea, no hay ningún libro, incluso en otras culturas, ¿cierto? Hay libros en la India, hay libros en Egipto, pero ninguno que tenga la extensión y el abarcamiento en cuanto a temas y en cuanto a conocimiento que tiene el Zohar. O sea, no hay tema del cual el Zohar no toque. Me acuerdo haber estado en una clase de Rav Aharon Schlesinger, donde le preguntaron, un chico nuevo, inocente, le dijo, pero maestro, ¿de qué habla el Zohar? Y él le dijo, él respondió, ¿cierto? Y respondió, no, la pregunta está mal hecha, dijo. La pregunta que hay que hacerse es, ¿de qué no habla el Zohar? Sí, o sea, como de qué no habla, porque habla de todo, ¿sí? Toca todos los temas. Ahora el Zohar, seguimos con la historia a medida que vamos explicando esto. Ahora, el Zohar, lo que ocurrió con él, luego de que se escribió, es que se perdió. Por eso es que esta charla se llama el Zohar, el secreto mejor guardado. Porque si bien contenía este conocimiento permaneció oculto. El Zohar se perdió. ¿Sí? Se perdió. Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor, ¿cierto?, de este libro, dijo que esto iba a ocurrir, ¿cierto? Dijo que se iba a perder, y
dejaron varias copias escritas, ¿cierto?, entre sus alumnos, y el Zohar desapareció. Desapareció por escrito, ¿sí? Solo por escrito, porque, por supuesto, el conocimiento oral seguía transmitiéndose de forma oral. Las escuelas, las yeshivot, seguían existiendo, ¿cierto? Las escuelas de cabalistas seguían existiendo. Y fue hasta el siglo XIII en que el Zohar, ¿cierto?, vuelve a aparecer. En que el Zohar vuelve a aparecer y aparece, ¿cierto? O sea, es encontrado, por decirlo así, en un ático de una casa heredada por un cabalista llamado Rabí Moisés de León. ¿Sí? Este era un cabalista, ¿cierto? Era un rabino que heredó una casa, y esta casa, ¿cierto?, en el ático de la casa, ¿cierto?, esta herencia de sus antepasados, que también eran grandes sabios, y en el ático de esta casa encontró que habían sido usados por algún motivo muchos papeles para envolver cosas. Y cuando se puso a revisarlo, se dio cuenta que lo que había encontrado era este libro legendario. Ya era legendario en ese momento, o sea, ya todo el mundo sabía que el Zohar existía, sabía que este conocimiento había sido puesto en un libro, ¿cierto?, en un montón de libros, y que había sido revelado por escrito, pero se sabía que estaba oculto y que estaba esperando, ¿cierto?, el momento para revelarse a la humanidad. Porque eventualmente el mismo Zohar dice que este conocimiento tiene que ser revelado a toda la humanidad. Pero hasta ese momento no era el momento aún, no era el tiempo, hasta que Rabí Moisés, ¿cierto?, de León lo encuentra y empieza a copiarlo, y empieza a difundirlo, entendiendo que si había aparecido era el momento. ¿Qué ocurre en ese momento? Empieza a ser perseguido por sus mismos correligionarios y por la gente de otras religiones también. Empiezan a acusarlo de falsificador. Hay quienes dijeron, no, él escribió este libro, no es el verdadero Zohar de Rabbi Shimon. Pero los grandes cabalistas de todos los tiempos dijeron, no, no se sabe que es de Rabbi Shimon, porque lo que está escrito ahí está escrito en una forma precisa, en unos códigos precisos, siguiendo ciertas pautas que solo Rabbi Shimon y su escuela conocían. Entonces el Zohar volvió a ocultarse un tiempo por el peligro que significaba mostrarlo de manera pública. Y no fue sino hasta el siglo XVI en que el Zohar llega a manos de un prodigio, de un niño prodigio, tenía en ese momento 19 años, creo, 18, llamado Itzhak Luria Ashkenazi, más conocido, ¿cierto?, más conocido como, a ver, se me borró un poquito aquí esto. En un momento que se me pegó la presentación. Ahí sí, ahí sí. Como decía, el Ari, conocido como el Ari, de quien proviene el concepto moderno conocido de como Kabbalah luriánica, que es la Kabbalah que se ha estudiado desde entonces y que se seguirá estudiando de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque el Ari, a su corta edad, ya era experto, se sabía de memoria todos los textos ancestrales de su tradición, se sabía todos los decretos legales de su tradición. Él mismo confesaba estar aburrido de estudiar eso porque ya se lo sabía de memoria todo. Y él sabía que en el fondo había algo más que encontrar hasta que el Zohar llegó a sus manos. La historia es muy larga para contarla ahora, pero hasta que el Zohar llegó a sus manos, de manera inesperada. Y le pasó, a mí me pasó lo mismo que a él. Se enamoró del Zohar. Lloraba estudiándolo, pasaba días y noches sin comer estudiándolo, hasta que logró decodificar el Zohar completamente. Completamente. Lo entendió a la plenitud, a la perfección. Y lo que hizo fue explicarlo de una manera más simple. Porque el Zohar está escrito en un lenguaje poético, en un lenguaje muy simbólico, en un lenguaje que requiere conocimiento previo para poder entenderlo. Por eso, si cualquier persona que nunca ha estudiado los fundamentos de la Kabbalah y que no tiene un guía, si toma el Zohar y se pone a leerlo, lo más probable es que entienda
menos de la mitad de lo que lea. O que lo que crea que entendió no tenga nada que ver con lo que de verdad el texto quería decir. ¿Sí? Entonces ahí el Ari, lo que hizo el Ari, Rabbi Isaac Luria dijo, se lo transmitió a su estudiante, llamado Rav Chaim Vital, le transmitió todo lo que él logró entender. Y su alumno Rav Chaim Vital lo compiló y lo ordenó. Voy a hacer una primera pregunta, esto espero que lo respondan en el chat, solo a través del chat. ¿Alguien ha visto alguna vez un dibujito, una imagen que tiene así 10 circulitos que se conoce popularmente como el árbol de la vida? ¿Quién lo ha visto? Puede poner yo. Yo lo he visto, yo lo conozco. ¿Sí? En el chat. Lo han visto, ¿no? Ya. Ahora les voy a dar un dato. De hecho, si se fijan con atención, el fondo de la presentación es el árbol de la vida. Ahí está dibujado. Entonces, esto es muy importante. La primera persona de la historia que dibujó las 10 sefirot, que hizo este dibujo de los 10 y con los conectores, con los senderos que lo conectan, fue Rabbi Isaac Luria. Él fue el primero que lo hizo. Antes nadie había logrado entender bien cómo estaba estructurado esto, y todo era abstracto, todo era de comprensión filosófica. Él fue el primero que dijo, no, esto parte aquí, esto sigue acá, esto va aquí, y que nos dejó mapas. Nos dejó el árbol de la vida, nos dejó los mundos unos dentro de otros, nos dejó un montón de mapas y de explicación más simple. Gracias a él hoy día podemos entender el Zohar. ¿Sí? Porque nosotros, la mayoría de nosotros no tenemos el nivel que tenían los que escribieron el Zohar, ¿cierto? Y sus estudiantes. Entonces a él se lo debemos, y el Ari viene a ser el primero, que después de 1600 años aproximadamente dice, este conocimiento tiene que llegar a todo el mundo, tiene que enseñársele a todas las personas, sin importar la religión, sin importar la raza, tiene que todo el mundo aprenderlo porque es el conocimiento que va a traer, ¿cierto?, la revelación, ¿cierto?, de los secretos de la Biblia. O sea, lo que dijo Lari aquí, que el Zohar ya lo decía antes, es la Biblia no es un libro de historia, la Biblia son cuentitos que parecieran a veces insulsos o superficiales o que nos muestran un Dios un poco cambiante. El Zohar lo explicó y el Ari lo explicó mejor. No son literales, sino que son un código, ¿cierto? Es una energía codificada que tiene como en su interior guardados los secretos para que el ser humano alcance la plenitud, para que el ser humano tome el control en sus manos, el control de la realidad, ¿cierto?, de su propia realidad, y pueda transformar la realidad y manipular la naturaleza de tal manera que todos los humanos juntos alcancemos la plenitud. Y en el Zohar están esos secretos, dijo. Esos secretos, dijo el Ari. A través del Zohar logramos entender los secretos de la Biblia, de la Torá, que es donde está oculto todo lo que necesitamos saber. Por eso es que el Zohar se estudia en ese orden, siguiendo el relato bíblico. Cada semana hay una parte del relato bíblico que se lee y se estudia el Zohar que explica ese relato bíblico. Así que lo explica para que nosotros podamos entender que el texto bíblico, que es de una historia de personas que vivieron hace miles de años, no tiene nada que ver con personas que vivieron hace 1000 años, sino que tiene que ver con aspectos internos del alma humana y cómo estos aspectos se relacionan unos con otros y cómo al entender este conocimiento podemos, ¿cierto?, descubrir cómo funciona el sistema y tomar el control del sistema y manejarlo para el bien común y para el bien personal. Por eso es que muchos cabalistas llamaron, ¿cierto?, al libro del Zohar con el nombre de Kos HaKodesh, el Santo Grial, la copa sagrada. De acuerdo a la tradición cabalística, esta idea del Santo Grial como una copa literal, donde se supone que Jesús tomó el vino, es solo un símbolo, sino que el verdadero Kos HaKodesh, la verdadera copa sagrada,
es el Zohar, que contiene en su interior el poder, ¿cierto?, para controlar la realidad. Por eso nosotros ocupamos el término, el Zohar es tecnología ancestral para manipular la realidad, tanto interna como externa. El Zohar, ¿cierto?, nos permite atraer abundancia. El Zohar nos permite atraer salud. Nos permite corregir nuestras imperfecciones mentales. Nos permite sanar nuestro mundo emocional. Nos permite sanar nuestro cuerpo. Nos enseña cómo sanar nuestra vida en general. Cómo conectar con los alimentos. Cómo explotar la energía sexual para un crecimiento espiritual. Cómo criar a nuestros hijos. Cómo sembrar la tierra, cómo leer los astros para poder entender nuestros procesos cósmicos, cómo seguir el calendario de manera tal que mi vida vaya de acuerdo con la energía que mueve el universo. Eso es el Zohar. No es solo un libro de tradición esotérica. El Zohar es tecnología ancestral que nos permite manipular la realidad. No es solo una fuente de conocimiento, sino que el Zohar es una fuente de poder concreto, y es una guía para la vida presente del ser humano y para construir el mundo ideal que todos nosotros queremos y que millones de personas quieren. En el Zohar están todos los secretos para dirigir la humanidad, para gobernar pueblos, para guiar a las personas, para sanar, para educar, para construir, para divertirse, para multiplicarnos, para ser felices, para ser plenos. Habiendo hecho esta pequeña introducción, que es parte del cuerpo de esta charla, los quiero invitar a ver un pequeño video, ¿sí?, respecto al Zohar. Este pequeño video, se les voy a hacer una pequeña introducción. Obviamente se los voy a poner aquí, justo está en la presentación de PowerPoint. Está subtitulado, está en inglés, pero están los subtítulos ahí grandes. Lo subtitulé yo. Tengo que decir que no soy el autor de estos videos es el maestro Billy Phillips, y que nos presenta a ciertos grupos de grandes científicos, físicos, biólogos, astrónomos, matemáticos, médicos, contando parte de su experiencia con la Kabbalah y el Zohar. Se los voy a compartir en la pantallita. Les recomiendo por este instante simplemente a la gente que tiene su cámara abierta que la cierre por un momento para que la pantalla no le tape la pantalla, el video a las demás personas. ¿Sí? Solo por este instante que apaguen sus cámaras de video, o sea, sus pantallas, para que desocupemos la pantalla completa y puedan ver el video en grande y puedan leer los subtítulos. ¿Sí? Ahí vamos. When I first made the correlations between Kabbalah and science, I was stunned. We do know that Isaac Newton had access to certain mystical texts of the Kabbalah. Well, the Kabbalistic description of creation is coming from a single little point, from a speck, and of having matter form and time and space form all together at the very beginning. This sounds very much to me like the description of the Big Bang. I couldn't believe that the Kabbalists could derive these truths without really knowing any mathematics or physics. It is certainly true that in string theory, the number 10 is the dimension of space-time for supersymmetrical string theories, and 26 for bosonic string theories stand out as a requirement of the mathematics. All the things that could destroy string theory, all the things that do destroy every rival theory to string theory, they are all eliminated in precisely 10 and 26 dimensions. These dimensions are magic. We physicists don't know where these dimensions come from. The Zohar says those things. It could have been a lucky guess. I don't know. The Zohar speaks of impure fats and pure fats, and that relates very well to modern medicine's view of the two types of cholesterol. Now you tell me, how come that's the only text of 2,000 years old can have that kind of information so clearly there?
They knew things about the universe that took us till now to discover. I think it's rather intriguing that the Zohar mentions cholesterol and mentions the liver and bile. What I like about Kabbalah is that it has a rather profound view of a creator, of a divine being that transcends all possible notions that we could have. There can be an interface between science and spirituality. The Zohar's notion that light is a realm of no time and no space is quite consistent with special relativity. What's been stopping it so far are, number one, the lack of a good concept, and I think the Kabbalah is offering that now in the context of modern science, and two, a reticence on the part of both scientists and people in religion to mix the two. It's rather amazing, this uncanny reflection of some of the most advanced cosmology coming from our satellites, coming from our atom smashers, coming from our blackboards, that are mirrored in the Zohar and ancient Kabbalistic texts. Bien, espero que les haya gustado lo que vieron, lo que escucharon, ¿cierto? Del Zohar y estos científicos, ¿cierto? Todos estos son grandes científicos, gente famosísima y experta en el tema, que atribuyen, como se pudieron dar cuenta ustedes, al Zohar el conocimiento científico que hoy, ¿cierto?, se ha descubierto. Ellos dicen, ya estaba ahí, hace 2000 años ya estaba escrito ahí. ¿Cómo? No lo saben. ¿Sí? Nosotros sabemos que es porque es el conocimiento que se transmitió desde el origen de la humanidad, maestro alumno, a sus textos, a sus libros y a lo que tenemos por el Zohar. Y yo quiero mencionarles ahora, antes de que vamos a la parte final, algunas menciones notables que hay en el Zohar, cosas muy, muy interesantes que hay en el Zohar, que como ustedes pueden saber, fueron escritas entonces hace 2000 años. ¿Sí? Y que se sabían hace 5.781 años, para ser exacto. ¿Sí? Dice en el Zohar, la porción Vayikra, verso 141 y verso 142. Rav Mamnun Saba, el anciano, explica además en su libro que la tierra entera habitada gira alrededor como una bola, de modo que van arriba. Sí, estaban bolitos. Los teléfonos, los micrófonos en silencio, por favor, me perdí. Decía, la habitada gira alrededor como una bola, de modo que algunos están arriba y algunos abajo. Es decir, las criaturas alrededor del globo están opuestas una a la otra, y las 7 secciones del globo son 7 tierras. Todas las criaturas de 6 de las tierras son diferentes en sus apariencias de acuerdo con la diferencia en la atmósfera de cada lugar y viven como cualquier otro hombre. Hay un lugar habitado, así que cuando hay luz en alguno, en ese lado del globo, es oscuro para otros, en el otro lado del mundo. De modo que cuando es día para un grupo, es noche para los otros. Hay un lugar habitado donde es de día solamente y no de noche, salvo por un tiempo pequeño. Esto que está escrito aquí nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? ¿Sí? A nosotros se supone que lo sabemos desde Colón, o sea, Occidente, que la Tierra es redonda, que es como una bola, y que hay gente arriba, hay gente abajo, y que la noche... Y si se fijan acá, este hombre, Rav Mamnun, que vivió 100 años antes de Rabbi Shimon, sabía esto. O sea, lo que se supone que se descubrió hace 500 años, y que incluso la iglesia lo negó, y la ciencia lo negó, etcétera, 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 de la redondez de la Tierra, de los 7 continentes, incluso de la Antártica, ¿cierto?, de los polos, donde es solamente de día y casi no de noche, estaba ya escrito en el Zohar. Está explicado ya. O sea que los cabalistas siempre supieron lo que Colón presentó como un descubrimiento propio. De hecho, hay quien dice que Colón lo sabía porque él era parte de ese grupo. No tenemos pruebas de eso, pero hay bastante que nos da para pensar que sí. Vamos a pasar a otro texto muy interesante del Zohar. Zohar Pinjas 216.
Del hígado emerge la bilis, cuyas gotas pueden matar a un ser humano. La bilis satura las arterias del corazón y en general todas las arterias del cuerpo. En el cuerpo existen grasas puras e impuras, sangre limpia sin desecho y sangre contaminada con desecho. Si se fijaron en el video, uno de los médicos, ¿cierto?, dice que para él fue asombroso que un libro de hace 2000 años cuente esto, porque realmente los médicos descubrieron que existía el colesterol bueno y el colesterol malo, es decir, grasas buenas y grasas negativas, solo hace 30 años. Por eso, si se fijan en el video, uno de los que está ahí se llama el doctor Michael Spokopny, uno de los médicos que aparece. Él dice: explícame tú, ¿cómo puede ser que un libro de hace 2000 años tiene esto escrito ahí tan claramente? Él lo sabe, nosotros sí lo sabemos. Porque es parte del conocimiento universal que tenía el primer humano y que la Kabbalah nos ha ido guardando y transmitiendo generación tras generación. Seguimos. Hay una duplicación aquí, pero no importa. Acá abajo, Zohar Terumá. Me acabo de dar cuenta que no puse el verso. Se los voy a leer igual. Dice: en el día de Yesod del caos, dos tipos de juicios se combinarán. En ese día habrán llamas de fuego que quemarán las torres. Varias torres colapsarán. El otro lado obtuvo valor de ello. Con esto se quedó con el tesoro. ¿Cuál es el nombre de este perro? Ben-Laden es su nombre. Esto es muy interesante. Aquí tengo que darle unos datos extras, ¿sí? Esto es muy interesante. El Zohar nos revela un momento de juicio para el mundo. No puedo poner todo el texto aquí. Un momento de juicio para el mundo, en el cual se habla de que van a haber dos juicios combinados, y en el cual llamas de fuego quemarán torres. ¿Sí? De hecho, dice que quemarán torres de la gran ciudad de Occidente. Así dice el Zohar en general. Y dice que quien, ¿cierto?, dirigió esto, o al menos quien se quedó con el título, con el tesoro de esto, es un perro llamado Ben-Laden. Para sumar al dato de esto, nos dice la fecha del año, solo que lo dice en código cabalístico. Los que son estudiantes de Kabbalah acá, ¿cierto?, más de alguno podría decir: el día de Yesod del caos fue hace poco, porque todos los años pasamos por ese día. Nosotros, los días anteriores al año nuevo, ¿cierto?, los 5 días anteriores y los 7 días anteriores, sabemos que son los días en que se fueron construyendo y destruyendo los mundos anteriores a nuestro mundo actual, los mundos del caos. Por lo tanto, uno de esos días es llamado Yesod del caos, porque son las 10 sefirot, ¿cierto?, las 7 sefirot, y una de ellas se llama Yesod. ¿Qué día es? ¿Qué día es? Yesod del caos es el día 23 de Elul, del mes de Virgo. Es el día 23 del mes de Virgo, que fue hace pocos días, hace un par de semanas. Todos los años es la misma fecha, 23 de Elul. 23 de Elul. Pero el Zohar no nos dice el año, solo nos dice el día. En ese día del año, de algún año en el futuro, esto ocurrirá. Y el Zohar sigue avanzando y habla de que esto traerá la purificación, el inicio de la purificación de la humanidad. Entonces, existió un gran sabio llamado Rav Abraham Azulay, un tremendo cabalista, que era capaz de calcular las fechas a partir de las palabras especificadas en los textos. Él era capaz de identificar, decía: esta es la palabra clave, el número de esta palabra, o un número conectado con esta palabra, nos va a dar la fecha. Esta explicación que voy a hacer a lo mejor va a ser difícil de entender, pero se las voy a hacer igual, ¿sí? Después, si ustedes quieren, pueden hacer la cuenta, ¿sí? ¿Qué fue lo que puso atención este Rav Abraham Azulay, el cabalista? Puso atención en lo siguiente. Dijo: está escrito en el Zohar que este proceso será de purificación. ¿Cómo se purifican los cabalistas? En una fuente de agua llamada mikve.
Dijo ya, la mikve es la clave. ¿Qué cantidad de agua tiene una mikve? Él dijo, tiene 144 seim. Los seim, un sea, es una medida de agua antigua, que aparece en los textos hebreos antiguos, un sea de agua. ¿Y cuánto es un sea de agua? Las medidas eran así en la antigüedad. Un sea de agua es el equivalente a 40 huevos. Si yo tengo el volumen de 40 huevos, eso en agua es un sea. Entonces tenemos 40 por cuántos seas de agua tiene que tener la fuente para purificarse. 144. Entonces él dijo 40 sea por 144, que es la cantidad que necesitamos, le dio un número. Esto ocurrió hace 200 años atrás. 5.760. 5.760. No tenía planeado esto, pero se los voy a compartir en la pantalla para que ustedes vean que no estoy, que esto no es solo un decir. Si nosotros buscamos en un calendario hebreo, yo se los voy a poner en la pantalla, tengo aquí un calendario hebreo. Buscamos el 23 de Elul del 5.760, nos vamos a encontrar con la fecha clave. Denme un segundito. Un momento, se me quedó pegada esta cosa. Ahí está. Se los voy a compartir en la pantalla para que lo puedan ver. Aquí está. Si ven con atención, ¿lo ven acá? Tenemos, ¿cierto? Aquí está. 23 de Elul, ¿cierto? Que fue del 5.761, el año que iniciaba, se correspondió con el 11 de septiembre del 2001. Todos ustedes saben que ocurrió ese día, ¿no? Me imagino que lo tienen claro. O sea que el Zohar, ¿cierto?, nos estaba revelando en ese momento, ¿sí? En ese momento nos estaba revelando qué iba a ocurrir como señal para el mundo de que empezaba el proceso de la purificación final de la humanidad. ¿Sí? Se los voy a dejar ahí para que ustedes lo reflexionen y lo piensen. Vamos a ir a la parte final de esta charla. El Zohar declara en centenares de ocasiones, aquí no puedo poner todas las citas porque son muchísimas, que existen, por ejemplo, múltiples dimensiones, que el ser humano vive en esta dimensión y al mismo tiempo en múltiples dimensiones, para ser exacto en 10. El Zohar declara que existen seres extraterrestres que viven en otros planetas y que vienen de esos planetas a nuestro planeta y se comunican con nosotros y se han comunicado con la humanidad a lo largo de los años. Incluso se declara que grandes ejércitos de seres de otros planetas vinieron en la antigüedad y lucharon en las guerras de Israel contra sus enemigos. Y por eso Israel ganó. También se nos habla en el Zohar de seres intraterrenos, de seres que viven abajo de la tierra, que tienen civilizaciones completas, que hay un mar abajo de la tierra, que hay un sol abajo de la tierra, y que ahí viven. Y que tienen vehículos que flotan como esferas de cristal, que salen por los volcanes y que salen por el mar. El Zohar nos explica cómo hacer una transfusión de sangre, nos explica cómo se podían hacer trasplantes de órganos, nos explica fórmulas matemáticas, explica la estructura de un átomo, explica la estructura de la estructura que compone un electrón o una parte de un átomo. Y así, conocimiento que hoy día recién nosotros, hace menos de 100 años, estamos descubriendo. Además nos revela infinitas herramientas para manifestar nuestra voluntad en este mundo.
nos enseña la estructura cósmica que conocemos como el árbol de la vida, y todos sus pormenores, y todas sus personalidades, y qué parte del mundo es regida por qué parte del árbol, y cómo yo, y tú, y cualquiera que lo conozca, puede decir, ok, si yo deseo trabajar en tal parte, tengo que hacer tal y tal trabajo, y conectar con tal y tal código, y puedo transformar mi abundancia, puedo sanar mi cuerpo, puedo mejorar mi relación de pareja, puedo guiar a mis hijos, puedo saber cómo sembrar, puedo saber cómo cosechar, puedo sanar mi mente, puedo sanar mi corazón, puedo ser más inteligente, puedo tener mejor memoria, etcétera, etcétera. O sea, el Zohar nos revela todo lo que necesitamos saber para poder tener una vida mejor, para poder construir la realidad que muchos de nosotros deseamos construir. Una realidad mejor, una realidad más equilibrada, donde la luz de la fuente infinita, que le podemos llamar como ustedes quieran, que nosotros llamamos a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? O el Ein Sof, la nada infinita, se manifiesta en este mundo definitivamente. Entonces viene aquí una pregunta, ¿sí? Que es la típica pregunta de cuando yo me vuelvo loco, como ahora, fanático, y empiezo a orar el Zohar, y yo, ok, pero entonces, ¿cómo nos conectamos con el Zohar? ¿Cómo hago para, ok, ya, me compro un libro y me pongo a estudiarlo? ¿Es lo que hacer? No. Los cabalistas nos dicen que nos conectamos con el Zohar de varias formas. La primera, estudiando el Zohar con un iniciado a la Kabbalah. No por tu cuenta, no solo. El Zohar no se estudia solo, el Zohar no se estudia por tu cuenta en tu casa encerrado con un libro. El Zohar se estudia con un iniciado a la Kabbalah, porque él tiene los códigos, él tiene el conocimiento, él sabe la numerología, sabe la astrología, sabe el árbol de la vida, sabe los partzufim, sabe los malachim, ¿sí? Sabe los significados, sabe los sobrenombres. Por lo tanto, para aprender el Zohar, conectar con él, tienes que estudiar con un iniciado. Segundo, escaneando sus letras sagradas. Esto sí lo puedes hacer solo. De hecho, nosotros lo hacemos en cada lunes y hoy día lo vamos a hacer en unos minutos más. Escaneando sus letras sagradas, porque nos explica la Kabbalah que las letras, ¿cierto? Hebreas, arameas, en verdad no son ni hebreas ni arameas, son simplemente frecuencias de onda que fueron usadas como letras para escribir estos textos sagrados. Son frecuencias de onda que revelan las 22 frecuencias base sobre las cuales se compone toda la realidad, que hoy día la ciencia moderna le llama cuerdas. Las 22 cuerdas fundamentales son estas 22 letras que, al mirarlas, simplemente al pasar nuestro ojo por encima de ellas, se activan en nuestro interior y nos permiten reprogramar nuestros programas internos para dirigir nuestra vida hacia donde nosotros queramos dirigirla. ¿Sí? ¿Qué más? Poseyendo una edición o al menos una parte del Zohar. No se trata de que, me compro el Zohar. Si se lo quiere comprar, maravilloso, cómpreselo y téngalo y escanéelo y úselo cuando estudie con su maestro. Pero tener el Zohar, tener una, por ejemplo, hay unas ediciones pequeñitas de bolsillo del Zohar. No sé si tengo una acá. No, la mía no la tengo acá. Está en la casa de mi madre. Pero hay. ¿Por qué? Porque estas letras, como dije yo, son un código, son frecuencias de onda. Y tenerlas en su posesión de uno, llevarlas con uno, generan una protección, una energía de protección, una energía de, se llama una energía de Gesed, de bondad divina, que nos protege, nos trae abundancia, nos trae sustento, protección, seguridad. Y lo más importante, y que una de las razones por la cual en la Fundación Kabbalah estudiamos el Zohar, lo enseñamos y hicimos esta charla, es compartiendo con otras personas que tienen el mismo anhelo de aprender que tú. Diciéndole a otras personas, estudia el Zohar, aprende el Zohar, anda con el maestro, anda con él, apréndelo, escanéalo. Si no tienen hoy día opción de comprar un Zohar y quieren empezar a escanearlo, aunque no sepan lo que dice, hay una página, gracias al cielo, se llama zohar.com. ¿Sí? Si entran ahí, es una página internacional, no es nuestra, es internacional, y ahí está el Zohar en arameo y inglés. Pero ahí pueden escanearlo y pueden ir, simplemente como los voy a enseñar hoy día que lo vamos a hacer, pueden hacerlo. Bien, voy a ir a la parte casi final citando a 3 grandes maestros de Kabbalah de la historia que se refirieron al Zohar de manera muy potente y muy importante. El primero fue el genio, un místico asombroso, Rabbi Eliyahu Hagaón de Vilna. Sí, fue un tremendo hombre que hacía milagros, maravillas,
y dijo así: quien no estudia el Zohar, ni siquiera el sentido simple de la Torah entiende. Y todo lo que pueda aprender de ella, no lo aprende bien. Acabo de ponerme la cita. O sea que quien estudia la Biblia, sin conocer lo que el Zohar quiere decir, que significa cada símbolo, no la entiende. Entiende cualquier otra cosa, menos lo que ahí quiere decir. Y les voy a poner un ejemplo para explicar esta cita. Por ejemplo, la Biblia, ¿cierto? La Torah nos cuenta un relato de un pueblo que estaba esclavo, Israel. Los hebreos estaban esclavos en Egipto. Y el rey de Egipto los tenía prisioneros, era el faraón. Y un hombre, ¿cierto?, vino y los liberó, que era Moisés. ¿Qué nos dice el Zohar? Nos dice, esto no significa un hecho histórico. Esto es un símbolo. Israel representa el alma humana, que desea conectarse con la luz. Egipto representa el cuerpo, las limitaciones del cuerpo. El faraón, que es el rey del cuerpo, representa el ego. Y Moisés representa la conciencia superior. Entonces, el relato de la salida de Israel de Egipto, mientras Moisés derrota al faraón, lo que realmente significa es el alma liberándose de las limitaciones físicas y del ego con la fuerza de la conciencia superior. Eso es lo que el Zohar nos enseña. ¿Sí? Entonces, el que llega y lee sin conocer el Zohar, entiende cualquier cosa menos lo que está ahí de verdad. Otro, el gran Rabí Eliezer Papo, uno de los rabinos principales de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, que gracias a él, todos los judíos de Bulgaria y todos los no partidarios del nazismo de Bulgaria se salvaron de los nazis. ¿Qué es lo que dijo Rabí Eliezer Papo? Todo el mundo debe estudiar el Zohar, aun cuando no entiendan una palabra. Su luz purifica el alma, corrige las imperfecciones de vidas pasadas y protege de todo mal. Todo el mundo debiera ir leer el Zohar en su idioma original, aunque no entienda nada, porque conecta con el alma y hace este trabajo. Y por último, nuestro gran maestro, Rav Yehuda Ashlag, que fue el último gran cabalista contemporáneo, que fue quien hizo que la Kabbalah saliera de la religión y se fuera a todo el mundo, que volviera a ser una herencia de la humanidad, dijo: todo se trata del Zohar. En él se encuentra el secreto del propósito de la creación y todas las respuestas a las preguntas de la humanidad. La redención humana depende del Zohar. Vamos a terminar esta charla antes de la sección de preguntas, ¿sí? Después de esto vamos a hacer la sección de preguntas. Les quiero contar, si nos vamos a hacer una pequeña meditación. Estamos todavía dentro del tiempo que teníamos estipulado hacer, entonces sé que puede que tengan muchas preguntas, por lo tanto vamos a hacer la meditación. Esta meditación quiero regalárselas. Esto es parecido a lo que hacemos en las sesiones del Zohar todos los lunes, pero hoy día vamos a profundizar un poco. Y luego vamos a ir a las preguntas, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden ver ahora en la pantalla, esto que lo pueden observar ahí, yo voy a cerrar simplemente el problema, ahí está. Lo que pueden ver ahí es un verso del Zohar en arameo, ¿sí? Un verso del Zohar en arameo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo trabajamos con esto? Los cabalistas nos enseñan que los ojos, ¿cierto?, de una persona son las ventanas de su alma. Y por lo tanto, cuando nosotros llevamos nuestros ojos hacia estos códigos sagrados, entran en nuestra alma está compuesta de esta misma energía, por lo tanto, se va reprogramando y nos conecta con la energía que está plasmada en este texto. ¿Por qué elegí este texto? Es el último verso de la parte más importante del Zohar, que es donde se nos relata, entre otras cosas, la muerte de Rabbi Shimon, y donde se nos explica cómo el conocimiento del Zohar va a elevar al ser humano al nivel de la profecía, y por lo tanto a toda la humanidad a la era de la iluminación final. Entonces yo los voy a invitar a que se pongan derechos ahí donde están, y que lleven sus ojos a donde está la flechita señalando. El arameo se lee de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda.
yo voy a ir llevando la flechita y voy a ir leyéndolo en voz alta, ¿sí? Mientras ustedes pueden irlo siguiendo con sus ojos. Y si quieren potenciar este ejercicio, ¿cierto? Inspirando profundo, con la sensación de que mientras usted inspira, esta energía entra por sus ojos a su cerebro. Luego yo los voy a guiar en una pequeña meditación, ¿sí? Nos concentramos y leemos todos juntos. Amar Rabbi Shimon, Tebuhaná al-Hahu, Hagir Haratzon, Me'arei de Sha'arei, Amai lo Ishtahach, Bebei Idera Dilan, Bezimna de Galian Milin, Ilain Kadishin. Adhachi Ata Eliyahu Utlat Katpurei Nihorin Beanpui Alef Lamed Resh Shin Memtet Lo Shehicha Mor Bekerduta Gelifa de Marei Beyuma de Hilula. Lo voy a invitar a inspirar profundo. Mantenga sus ojos fijos un momento en el texto, en todo el texto completo, y cierra sus ojos. Manténgase inspirando profundo. Cada vez que inspira, esta energía que entró a su cerebro se enciende en su cerebro. Cada vez que exhala, esta energía baja a su corazón, baja a su vientre, a sus entrañas, y se expande por todo su sistema interior. Inspiramos profundo. Esta luz se enciende en nuestro cerebro. Y al exhalar, esta luz baja al corazón, baja a las entrañas, y se expande por todo nuestro sistema. Y mientras hacemos este ejercicio, esta energía y este programa cósmico que es el Zohar va reordenando y reprogramando nuestro sistema interior. Nos va conectando con el deseo de la creación, que es que cada ser humano alcance la plenitud. Y va conectándonos con nuestro propio deseo de hacer el bien y de contribuir a la restauración de la humanidad. Permítete disfrutar estos momentos. Hacemos una inspiración profunda para integrar toda esta experiencia de hoy. La mantenemos un momento y liberamos lentamente. Y abrimos nuestros ojos. Muy bien. Antes de que vamos a las preguntas, les quiero dejar hecha una invitación, ¿sí? Una invitación importante. Yo se lo comenté a Pablito, ¿cierto? Si te gustaría conectarte con el Zohar, en Fundación Kabbalah nosotros tenemos la clase que se llama la conexión semanal con el Zohar, donde estudiamos una porción correspondiente a la semana que estamos estudiando, o sea, conectamos con la energía cósmica que está activada en el mundo en esa semana, ¿cierto?
todos los lunes, ahí está mal escrito, lo escribí mal, es a las 19:30 horas, ¿sí? Todos los lunes a las 19:30 horas en Fundación Kabbalah. Hoy día solo funcionamos por Zoom. Estudiamos el Zohar. Y te quiero dejar invitado a ti, a cada uno de los que está aquí, a una charla gratuita, una clase gratuita. La primera clase del Zohar, de la conexión semanal con el Zohar, es gratis, ¿sí? Yo les voy a dejar en el chat, ahora mismo voy a dejar en el chat, el link para que se puedan inscribir. Cuando se inscriban, pongan que es su primera charla gratis. Si después de esta charla les gustaría quedarse estudiando con nosotros, ¿cierto? En nuestra escuela de Kabbalah, ¿cierto? Para estudiar el Zohar todas las semanas, ¿sí? Puede consultarnos. Nosotros ofrecemos una membresía de nuestra fundación. Es una membresía muy económica, ¿sí? $15 es lo que cuesta, como 10.000 pesos chilenos. Y incluye con las 4 clases del mes, 4 clases del Zohar del mes, más de regalo la meditación de la luna nueva del mes. Si están interesados, pueden escribir al mail que está ahí, cursoskabalife@gmail.com, y les voy a dejar en el chat, ¿sí? En el chat les voy a dejar el link para que puedan inscribirse y participar en la clase del próximo lunes, ¿sí? Ahora sí, si alguien tiene preguntas que hacer, yo les agradezco por haberme escuchado y bienvenidas sus preguntas.